Sean bienvenidos a el segundo capítulo del Oráculo de los Muertos, el podcast donde tomamos cerveza, comemos ramen, también tomamos uva y contamos historias paranormales. Estamos hoy aquí de nuevo para platicarles un poco sobre el siguiente tema. El día de hoy vamos a hablar de las brujas, pero antes de pasar directamente con el tema, obviamente, no es como que ya seamos un podcast establecido o algo parecido y por eso tardamos más de un mes, o aproximadamente un mes, en subir el otro capítulo. Nos perdimos de la mejor época del perro año, que es Halloween. Día de Muertos. Valió. Día de Muertos. Y bueno, la neta es algo que sí, de lo que sí nos arrepentimos un buen, porque pues bueno, personalmente es mi época favorita del año, ¿no? Pero pues por cuestiones ya sea laborales o personales, pues se nos complicó muchísimo incluso ensayar con la banda. Pero pues estamos aquí. Obviamente no vamos a compensar ese tiempo que no subimos nada. Pero el día de hoy, como ya dije, vamos a hablar sobre las brujas. ¿Hay alguna otra cosa? Y bueno, recuerden que este podcast es patrocinado por Cerveza Gran Torre, una cerveza artesanal 100% mexicana. Se las recomendamos, les vamos a dejar el link del contacto, si es que nos están viendo en YouTube, les vamos a dejar el link del contacto en la descripción del video. Y pues comenzamos con este podcast. Bueno, vamos a comenzar este podcast con unas preguntas que va a hacer nuestro compañero Tafo. Y nosotros vamos a tratar de contestarlas de la manera más propia y adecuada posible. Mexicanos. No, pero antes de eso creo que y una parte muy importante es entender la diferencia no la diferencia, sino más bien lo que es la magia. Y entender que las brujas no necesariamente ocupan magia. ¿O sí? ¿O sí? No, por eso dije no necesariamente la ocupan. Ajá. Y que realmente los conocimientos que podamos llegar a tener sobre esto son pues, muy superficiales, ¿no? Porque las entrañas de todo esto es muchísimo. Entonces, pues vas, Alan. Pues prácticamente una pregunta que siempre nos hemos hecho todos es ¿qué es una bruja? Sí, creo que una pregunta muy difícil de contestar porque las brujas son una imagen que han estado presentes en diferentes culturas a través del tiempo. Empezamos, no sé, tal vez con los griegos. Para ellos existían seres extraños y que eran como fusiones entre diferentes cosas. Entre ellos resalta una imagen muy importante a la que se denomina sirena. Que la sirena como tal no es esa mujer que se nos pinta en las ilustraciones, en las historias. No es negra. Que es una mujer con mitad de su cuerpo de pez y la demás de mujer. No, las sirenas originales eran seres que tenían la parte superior como de una persona, una mujer, pero tenían un cuerpo de ave. Entonces, de ahí ya vemos esta imagen de una mujer con cuerpo de ave, una mujer alada, que lo que hacía era embrujar a los marinos con su canto para llevarlos pues a su perdición. Las mermaid, que son las sirenas más comunes, también cumplían esta función, jalar a los marineros y llevarlos hasta el fondo del mar para matarlos. Y aquí, por ejemplo, en México existe una canción muy famosa que se llama La Bruja. ¿El sirenito? Es correcto, carnal. Porque arriba es amor. La Bruja, que es una canción popular mexicana, de quién sabe dónde, pero habla sobre una imagen, ¿no? Habla sobre una mujer que vuela y una mujer que tiene la mitad de su cuerpo pez y En medio del mar salado. que está en el mar. Ajá, o sea, todas estas imágenes se van como conectando, ¿no? Son mujeres que estaban presentes en diferentes culturas, ¿no? Y eso es como lo más antaño, pero la imagen que más tenemos presente es como la bruja en una escoba y de piel verde con una gran nariz. Sabrina. O la bola de fuego, ¿no? Típica que mento. Bueno, aquí en México las bolas de fuego, que pues
son como más Más presentes. característico de aquí, ¿no? O las mujeres lechuzas, no sé. Y retomando un poco lo del podcast pasado, es esta parte de que creo que todos también hemos escuchado una historia, o hemos visto, o creemos haber visto, pero al final de cuentas nada está aprobado, ¿no? Todo queda ahí. Y obviamente uno puede contar sus historias, sus experiencias o hablar sobre su conocimiento, pero queda en eso. En tu propia interpretación de las cosas, ¿no? Y obviamente pues a lo mejor choca con la creencia de alguien más, te puede decir, no, es que eso es tal, pues se vale, ¿no? Pero hablando ya un poco más centrados en el tema, es una equivocación primero creer que todas las brujas son de un mismo tipo, o creer que todo lo que tenga que ver con magia es de brujas, ¿no? Entonces el aspecto de la bruja varía dependiendo del lugar, ¿no? Sí, básicamente hasta parece una cuestión cultural. Es algo bastante increíble, pero es incluso cultural o de época. Pero así pasa. O sea, tenemos también la parte de los magos, que bueno, eso ya también es otra cosa. Pero pues también hacían hechicería o incluso hablando desde la Edad Media, ¿no? Que comenzaban con la alquimia y todo eso. O sea, es un tema muy, muy amplio del cual hablar. Hablando ya sobre las brujas, también hay muchos registros, porque igual, como dije, no puedes hablar como si fuera una verdad, porque pues, no lo sabes de cierto, ¿no? Pero no lo sé de cierto, pero supongo. Hay mucho tipo, ¿no? Muchos estilos de brujas. Las que hacen sus pactos con el diablo. Las que Son simplemente las es más una famosas. cuestión de doctrina. Las que quieren aprender de la naturaleza. Sí, o sea, es un tema muy amplio y por el cual, de hecho, para hacer este podcast nos costó un poco de trabajo decidir grabarlo porque es mucha la información que existe y la verdad pensar en abordar todas y cada una de estas situaciones pues es casi imposible, ¿no? Hablando ya un poco sobre la cultura mexa aquí en México, como se comentó, la parte de las bolas de fuego, la parte de las mujeres lechuza, no creo que la máxima fuente de información que existe de eso pues son las leyendas, ¿no? Lo que te vas encontrando de pueblo en pueblo, sobre todo pues en las partes no tan de ciudad, ¿no? Leyendas legendarias. Leyendas legendarias, los relatos de la noche, ¿no? Bueno, retomando un poco lo que es la cultura popular mexicana y la creencia popular mexicana, mi abuelita decía, y yo creo que eso es más que nada de voz viva, ¿no? Que se va pasando de generación en generación. Se hablaba que las brujas son señoras que entregan su alma completamente al diablo. ¿Cómo se hacía? No propiamente al diablo. ¿Tu abuelita de dónde es? De aquí. De San Andrés. De México, güey. De Tlalpan. Ah, pero pues, Bueno, sí, de Tlalpan. Del Sí. pueblo de San Andrés Otatepec. Y de hecho ella decía que antes ves que tenían una como estufa, era como, ¿qué podríamos decir? ¿Estufas de petróleo? No, una estufa como de tabique, ¿no? A eso le llamaban tlecuil. Un fogón. Ajá, como un fogón, estaba en el piso o en alguna parte, en una barra, o ya la construían ahí, para que arriba le ponían pues, le ponían como una parrilla y ahí podían pues, poner su comal y toda eso. Como las que te rentan las cabañas y más así, ¿no? Exactamente. Ese tlecuil, decía mi abuelita, que la persona que entregaba o hacía su ritual, lo prendía y danzaba alrededor de él. Y decía las palabras, sin Jesús y sin Santa María. Y se empezaba a sobar sus extremidades. Sin Jesús Y sin Santa María, exactamente. Y se empezaba a sobar sus... Es que eran punks, tú no sabes, pero En realidad eran punks. decían, sin Dios y en amo. Se No, ponen güey, a ya me- expresar no monumentos y mames. así. Ya me iba a poner muy político, güey. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Empezaban a sobarse sus extremidades y decían que podían llegar a quitárselas, a desprendérselas. Y las ofrecían, las ponían al lado del fogón. Un y señor que- cara de papa, güey.
Más o menos. Y pues obviamente todo eso pues se generaba un cambio en la persona. Después de que terminaba toda esta onda, que era lo que hacía, recogían unos carbones de quill o la lumbre y se lo llevaban. No sé si se lo pegaban a su cuerpo o existía algo para que flotara alrededor de esta persona, pero lo hacían de este modo. Y es lo que nosotros vemos como incandescencia en el cielo, la famosa bola de fuego. Como que se prendía un fuego ellas mismas, pero exactamente. por su mismo pacto no les pasaba nada. Exactamente, dicen, y bueno, ahorita actualmente ya no se ve tanto. ¿Quién dice? Que pues, los viejitos, las personas ya grandes, ¿no? Decían, porque a mí no me ha dicho nada. Decían que pues se robaban a los niños, ¿no? Que les quitaban la sangre. A los niños que no estaban bautizados. Principalmente. Creencia, ¿no? Entonces decían que esto se podía evitar poniendo unas tijeras bajo de tu almohada, atrás de la ventana, atrás de la puerta, un espejo sobre la cabecera de tu cama. ¿Cómo para evitar el que espejo? ¿Qué es lo que los avienta? No sé, bro. Está muy feos, bro, y dicen, su madre, A ver, No sé, viejo, pero pues ahí tenía algo el espejo, ¿no? Y pues básicamente es parte de la creencia popular mexicana. Si se dan cuenta también, las brujas siempre van a atacar a personas de la religión, digamos, católica. Sí. Porque las otras personas no están tan relacionadas a estos eventos. ¿Qué tiene que ver ahí la religión? Esa es una buena pregunta. Ahí sí no sé, bro. Tú explícanos. No, es mi duda. No lo sé, tú dime. Porque si siempre que se escuchan estos relatos, pues se dicen, ¿no? Que eran no bautizados. Que Iglesias. eran no bautizados, ajá, que tienes que poner las tijeras en forma de cruz. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ver con una religión los ataques o las Pues por lo mismo manifestaciones, de ¿no? el catolicismo, yo creo. Era una forma de atacar a los que no eran católicos. De tacharlos. Pues sí, supongo que va más por una cuestión de energías. A final de cuentas, la religión, su contracultura y todo lo que tú me quieras decirse es básicamente pues, pura energía, ¿no? Sí tiene que ver mucho la ideología, porque por ejemplo hablamos de las brujas de Salem, que muchas no eran ni siquiera brujas. Eso fue una cuestión más... Ajá, pues, política. pero es a lo que vamos, o sea, a final de cuentas partieron de eso, de una cuestión, como dije, ideológica, para atacar. Una Además, forma de discriminación. Ajá, política, exacto. cabrona. Exacto, pero era eso, o sea, se agarraban de la... ¿Y a qué regresamos? A la religión católica. Y de ahí se agarraban. Y resulta que si te morías era porque no eras bruja y Dios ya te iba a perdonar, ¿no? Y, o sea, es un sinfín de cuestiones. Y si te morías también eras bruja. Sí. Y si sobrevivías, eras bruja porque tus poderes de bruja te salvaron. Sí, hermano. Entonces es un tema, sobre todo esa parte de hablar de religión y todo eso, a pesar de lo tan ligado que va, es muy complicado. Porque igual es una hebra muy larga para desmenuzar. Pero sí, es básicamente eso, entender que... Y bueno, esa es mi opinión, que la razón por la que va tan ligada con la religión y que le pasa a las personas de religión católica o a los no bautizados y tal, es pues que es directamente la contracultura. Y El creo bien y que- el mal, ¿no? El Dios y Ajá, el no, diablo. pero también es súper importante entender que eso, no todo es bien, no todo es mal, no todo tiene que ver con Dios. Es como esta imagen que se tiene una idea equivocada de Baphomet, una deidad pagana, que todos consideran como una imagen satánica y Ni claro siquiera que que no. o sea, consideran que es Satanás. Ajá, Y Baphomet es una cuestión totalmente muy de diferente. equilibrio y Sabiduría. unidad, equilibrio, Sí, equilibrio, pues es como paz. lo que comentaba de la alquimia, que se consideraba brujas o satánico a los alquimistas en esa época. Y lo único que estaban haciendo era pues, hacer ciencia. Ciencia. Y Como el siempre... El del homúnculo, bro. Entonces, en conclusión, una bruja es una mujer de ciencia. Exacto. puede ser, Sí, de hecho sí puede ser. Una mujer que tiene conocimientos. Conocimientos o hambre de conocimientos, muchas veces. Una mujer Que que quiere contradiga lo que creías. Y bueno, hemos estado hablando sobre los antecedentes de la brujería. Pero realmente en estos tiempos
aquellas personas que se consideran o se les considera brujas, ¿hay motivos para que permanezca esa ideología, sobre todo en Latinoamérica, principalmente en México? Bueno, es muy extenso también esa parte. Porque volvemos a lo mismo. Es que todo este tema, hablarlo desde un punto de vista social, se basa en religión. Porque son los primeros que atacan. Eso es satánico. Ajá. O sea, por más increíble que parezca esa cuestión de eso es satánico o eso no va como Dios quiere o tal. Es que esa cuestión está muy enferma, o sea, llegar al fanatismo de que todo es el diablo, todo es satánico. Eso es Con algo- la música, una imagen. El anime, bro, o sea, todo es satánico para ellos. Entonces, cualquier cosa que no entre dentro de sus estándares o de lo que ellos consideran correcto, obviamente Todo va a lo que estar mal. contradice con lo que crecieron. Ajá, todo lo que está en contra de sus dogmas. Entonces, ¿cuál sería la parte real que ustedes creen de la brujería? Pues ¿Qué que es sí lo existe. creen que- ¿Por qué Sí. creen que existe? De que existe, pero ahí va la pregunta, actualmente, ¿cuál sería el motivo para que permanezca? Pues es que es una doctrina. Es una cuestión ideológica. Es como preguntar por qué seguiría existiendo la religión hoy en día. Ajá, y también ya tantos años que hemos estado con ella, ¿no? Que no nada más es una, hemos convivido con diferentes, como tú dices, ideologías. Ahora, esto crece, la cuestión y el impacto de las brujas hoy en día y por qué empieza a hacer mucho ruido otra vez, es porque a final de cuentas luchas, y sí regresando y de una manera muy seria como el feminismo, toman como estandarte las brujas y sobre todo hablando de las de Salem, por eso mismo, porque fue una injusticia hacia las mujeres, porque las mataban por ser mujeres y porque podían o creían que podían. Entonces, No, sí podían porque lo hicieron, pero no es que estuviera bien. ajá, no, es a lo que me refería. Entonces, ¿qué pasa ahorita y por qué hace tanto ruido? Es porque uno de los gritos más comunes en estas marchas feministas somos las nietas de las brujas que no pudieron matar. Porque es real, la quema de brujas era algo real. Y entonces, ¿qué hace esto? Es como cuando Nietzsche dijo Dios está muerto, pero no se refería a que seas ateo y que te pongas de punkcito ahí a malinterpretar sus mensajes. Es lo mismo que está sucediendo ahorita. Es una malinterpretación totalmente del mensaje de somos las nietas de las brujas que no pudieron matar. Y eso genera que otra vez comience el pánico satánico de decir, es que sí, o sea, sí son brujas. Y yo personalmente creo que esos güeyes, si viviéramos en ese entonces, o si tuvieran las capacidades y facultades que tenían en ese entonces, las volverían a quemar, güey. Porque Porque hay así zonas son. donde todavía se tiene este Sí. poder por parte de la iglesia o por parte de los altos mandos de alguna región. Exacto, carnal. Que gobiernan en ciertas zonas y pues ellos dicen, no, pues es que tal persona es una bruja y ponen al pueblo en contra de esa persona, o sea, si siempre que digas es una bruja, es una mala persona, hizo un pacto con el diablo o cosas así, Va a ser mal visto. vas a provocar en la población Una histeria. esa histeria de atacar a esa persona. El pánico satánico. Ajá. ¿Y cuáles son las bases? Lo que dijo esa persona. ¿Por qué? Porque tiene poder. El problema aquí es que las brujas siempre han estado en contra de eso que tiene poder, ya sea una institución, ya sea una persona, ya sea una... Ideología. Las brujas siempre van a ser mal vistas porque ellas van en contra de todo ello. Ellas buscan La libertad. Como ya dijimos, la libertad, el conocimiento, el saber más, el poder decir yo puedo hacer esto, yo puedo hacer tal cosa, yo puedo valerme por mí misma, no necesito de alguien que me esté guiando. Si yo tengo los conocimientos y puedo aprovecharlos, lo voy a hacer. Pero para ellos eso está mal visto. y eso es volver a golpear el status quo, ¿no? Entonces eso es lo que hace que se encienda todo y que exista todo esto. Y pues contestando bajo toda esta argumentación, tu pregunta es básicamente eso. ¿Por qué habría cuestiones y razones para creer que la brujería hoy en día sigue siendo una realidad? Es porque todavía hay una religión allá afuera. Porque todavía la sociedad está bien podrida. Entonces, realmente no hemos cambiado mucho, güey. ¿Cuál es la diferencia de nosotros hace Solamente 200 años? Que tenemos un tecnología. teléfono, güey. Que tenemos un teléfono. Que no las queman, ¿no? Solo le dan enoja y ya. Que existen, Exacto. que existen los podcasts, bro. Pero no es que ya no las quemen, las siguen matando. Sí. O sea, El odio que se genera en redes sociales sigue siendo eso.
Sigue siendo una... Un linchamiento virtual, güey. O sea, quieras o no, es Pensamiento eso, güey. psicológico social. No, presión. Entonces, es eso, canal. Porque al Básicamente. final las brujas que son los oprimidos, los que no pueden estar libres porque son un peligro para ellos. Y retomando a, por ejemplo, la película, ¿no? The Big Bitch. Es una película que es increíble porque yo no voy a decir que es una película basada en hechos reales porque ni siquiera se sabe, pero está basada en una serie de documentos, de libros. Muy realista. Ajá, o sea, es un récord completamente de una historia de ese poblado, no recuerdo en dónde se desarrolla, pero es en ese poblado que cuenta sobre las brujas, ¿no? Y la Esta historia... sociedad puritana que si no era Dios, no era nada. Y si no ibas a estar con ellos, te expulsaban. Te exiliaban y pues hazte como quieras. Te exponían a todo lo que pudiera pasarte fuera de la comunidad que se supone Y que estaba Dios protegida. permitiera que te pasara, ¿no? Y la magia, Es que hablar de la magia sí es otra cosa, ¿no? Ah, no, como yo- lo dijimos al inicio. yo te iba a decir que la magia de esa película, la razón por la que a mí me gusta, es porque es un desarrollo que se siente tan eso, como si hubieran agarrado ese libro y lo hubieran transportado a la película. Porque es eso, es una chavita que de 15 años, si no mal recuerdo, aproximadamente, Una chavita bien. que se empieza a preguntar muchas cosas, ¿no? Empieza a tener sus dudas y todo eso, y en qué acaba la película, spoiler alert, pues entra en el aquelarre, ¿no? Con todas las demás brujas de por ahí. Ella no era una bruja. ¿Qué la orilló? La situación del entorno, las dudas, La todo discriminación. lo que ya hablamos. Eso, ella no lo era, pero terminó entrando. Y es así hoy en día. Esa es la respuesta. Mientras exista una religión, va a haber una contra. Y es tan fácil como eso. Siguiente pregunta. Y bueno, ya que estamos aquí, ¿alguno de ustedes tiene alguna experiencia que nos pudiera contar? Que hayan vivido en carne propia, que puedan no comprobar, pero sí, digamos, que dar Un un testimonio. testimonio, sí, ¿De algo que de la vivimos? existencia de las brujas. Yo tengo una. No tiene tanto tiempo. A lo mejor unos 3, 4 años. Poco más, tal vez. Estaba por la zona de la Jusco. Habíamos ido a una reunión, no recuerdo de qué índole. Estaba esperando un pecero que va hacia el Metro CU, que pasa sobre esa zona de la carretera, ¿no? Entre pues mi perder el tiempo, ya sabes, ¿no? Estar ahí esperando Pendejeando. sí, eso. Estar ahí esperando el camión. Pues miré hacia el cielo y en eso observé a... ¿Viste a Superman? No, Ojalá. no, quería ver a Batman, pero... no, Fuera de día. no, era de noche. Entonces yo vi algo y le dije, iba con mi mamá y le dije, mira, un avión. No, o sea, así, algo bien tonto, ¿no? Y mi mamá nada más empezó a reír y me dijo, eso no es un avión. Es una bruja. Y tú, Y puta ya, madre. ya cuando me dijo, ve bien. Y ya cuando observé, vi como una esfera de luz o de fuego. Se movía como en zigzag, así, como movimientos muy rápidos y muy, Extraño. aleatorios. Ajá, así no llevaba una dirección como los aviones o los helicópteros que van en una dirección, ¿no? Esta Como una pinche bola, pelota, así. Ajá, como una pelota que le hacía así, que rebotaba en el cielo. Y me dijo, pues es una bruja. Y dije, no más. Puta madre. Bueno, dijiste que sucedió por el Ajusco. Yo tengo también una anécdota en esa zona. Hace como 4 años fui a acampar con un primo, como a 10 minutos de su casa. Él vive en Santo Tomás Ajusco, hasta arriba de lo que es la carretera. Y él nos dijo que al otro día íbamos a ir a una casa abandonada. Y sí, fuimos, teníamos que subir unas montañitas. Y llegamos a la casa, tenía restos de ciertos rituales que hacían las personas ahí, ya sea satánicos o de brujería. Una manzana con un agujero quemado.
tenía muchos, Ese era el David. tenía muchos escritos en la pared, pero lo que más nos llamó la atención es que era había un cuarto pequeño como de 2x2, como de altura unos 3, pero era puro azulejo azul. Y en cada azulejo azul había como en el centro un punto rojo, en todos. Era muy extraño, pero no se veía que fuera parte de ese azulejo. No, pues ahí agarró toda la energía y se la llevó a su casa, güey. No tocamos ni nada de eso. Ahí conocí a un amigo Simplemente imaginario. vimos. La cosa es que ahí había lo que intentaron hacer como una chimenea. Y se veía como restos de paja. Y mientras estábamos distraídos, vimos como si una semen. Y de repente estábamos distraídos y escuchamos un chispazo en la chimenea. No mames. Y mejor nos salimos. No, sí, güey, no. Corriendo. Salimos No, corriendo. Regresame a mi gato. Y ya después mi tío nos contó que es que ahí vivía una bruja. Que por eso esa casa nunca estuvo terminada. No No, mames. como la casa de cuando venimos de regreso de Chalma, ves que hay una casa abandonada que se ve bien tétrica. Ah, Simón. No más, algo así me imagino. A ver, tú, David. Yo. Pues. No, tus exnovias no cuentan. Ah, vale, no. Y yo que tenía 2 historias súper buenas. Aquí no son relatos eróticos, David. No, pues. ¿Cómo le dieron tolvache? De cuando te chupó la bruja, ¿no? No, en una ocasión, güey. No, va, güey. Que me acordé del ángel. Del ángel. Un buen amigo, saludos al ángel. A ver cuándo viene. Me acordé que en una ocasión. Bueno, tenemos. Te chupó la bruja. Nosotros que somos primos, tenemos un tío que en paz descanse que él vivía allá en el Ajusco. Y Ah, no mames. tiene una casa. Y bueno, esa casa siempre ha sido muy fría. Es amplia, es grande la casa, pero siempre ha sido muy fría. Y antes no estaba la parte de arriba completamente construida. Yo me acuerdo en una ocasión que todavía no me dormía, eran como la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Estaba chillando. Y sí, tenía como, ¿qué te gusta? Unos 6, 7 años. Y la neta sí me puse a llorar, ¿no? Porque pues me empecé a sentir mal. No recuerdo muy bien qué pasó exactamente en esos momentos. De lo que sí me acuerdo, sí súper bien, y eso fue porque me dejó muy marcado, fue que había un domo. Ahorita ya no está, ya lo quitaron porque hicieron un poquito más amplia la construcción. Pero había un domo y en ese domo se escuchó un golpe, como si... ¿Has escuchado Los famosos 3 golpes. ¿Has escuchado? ¿Has escuchado cuando Aquí dejas... venden mota. Cuando dejas caer los cuadernos? Así, pero como por 10, güey, así viendo... Como un pinche bulto de cemento. Se escuchó como retumbó el vidrio. Y pues lo dejamos pasar, ya después de un rato yo me quedé dormido. Y en efecto, mi tía me dijo al día siguiente que se vio una figura como de un ave muy, muy grande, güey, pero muy, muy grande, exageradamente grande, que llegó y se paró ahí, güey. La grandeza de las poderosísimas Y se quedó. águilas del América, bro. Y se quedó ahí unas 2 horas y No, después se no. fue. Dijo, a ver si me voy a chingar este niño. Era desde niño era irresistible, bro. Sí, güey. Cálmate. Activo para las brujas. Vas a reír. Dice, güey, desde chiquito me querían chupar. Desde chiquito me quería chupar la bruja. Vas, bro. ¿No tienes? Yo tampoco, canal, porque yo me las eché la semana pasada. Bueno, el mes pasado, güey. Aquí. No, que no, eso no se dice. Pues bueno, fueron 3 buenas historias. La de Tofo ya cubrió la de todos, güey, porque ese güey siempre tiene algo que contar que está chido. Siempre nos humilla, güey. Siempre. Pues tengo otra por si la quieren escuchar. No, ¿De brujas? Viene. Sí. Échala, güey. Échala. Yo tenía como... 17 años. No, fue hace como 10 años. Recuerdo que ese día hubo un temblor. El Jaime todavía no nacía. Uy, temblor. El de tus manos no cuenta, bro. Es que le dio la pálida y dice... Era por las manzanas con hoyos. Recuerdo que fue en la noche
Entonces yo no salí de la casa. Porque en la noche siempre sucede lo más chido, ¿no? Digamos que no era tan noche, eran yo creo que No fue tan chido. como a las 7, en horario de verano. Entonces no es noche. Verano amanece más temprano. Oye, tranquilo, no somos científicos. A ver, Bruno, aquí venimos a platicar, no a Bueno, pensar. el caso es que como a 10 minutos de que fue el temblor, empecé a ver una que otra bola en el cielo. No sé si conozcan la zona que se le conoce como los Dinamos, al sur de la Ciudad de México, en la delegación Magdalena Contreras. Pues iban hacia ese rumbo y cuando veía que ya llegaban a lo que es como un pequeño monte, se apagaban. Es que se quedaron sin gasolina. Y sí, después nunca se lo conté a mis padres. Nunca se lo había contado a nadie hasta ahorita. Ya después A me mí me imaginaría contaron. tal vez. Fue en ese momento cuando yo me enteré de que a las brujas se les relacionaba con bolas de fuego. Y esa es otra de las Simón, y historias que tengo. bueno, ahí las mismas leyendas indican que hay puntos de reunión aquí en la Ciudad de México. Los aquelarres, ¿no? Ajá. Que pues son estas reuniones. Están en la Magdalena, están en Tres Marías Y en diferentes es lo que zonas. cuentan, ¿no? Es lo que cuentan. Queremos también aclarar que, como dijimos al inicio de este podcast, esto es totalmente superficial, porque es una cuestión muy amplia, hay mucho en donde ahondar, hay mucha historia que contar. Y es importante aclarar que hay que respetar a todas las mujeres. Y A todas las personas. Sean brujas o no sean brujas. Sean brujas o no sean brujas, y también a los animales, porque hay mucha matanza en muchos pueblos, sobre todo de aves como las lechuzas o los búhos, porque Por lo la- relacionan con este tipo de entidades o guajolotes, que pues no tienen nada que ver con esto, o sea, solo son simples leyendas, y como hemos recalcado aquí, la veracidad de una leyenda pues es casi imposible de comprobar. Ujú. Entonces es importante que se respete tanto a las personas, en este caso a las mujeres, como a los animales, porque pues son parte de... Y también aclarar que si dimos algún dato erróneo o equivocado, agradeceríamos mucho que lo pusieran en los comentarios y entender eso, que nosotros no somos parte de ello y nunca lo podríamos ser, ¿no? Porque es una cuestión más allá de nosotros y más allá de muchas cosas. O sea, de la comprensión humana. Ajá, entonces probablemente cometimos algún error con algún dato así, si es así pedimos disculpas y agradeceríamos la aclaración en los comentarios si ustedes saben la respuesta. Tal vez fue un episodio no tan gracioso, pero... Pero teníamos muchas ganas de hablar de brujas y nos gustaría en un futuro revisitar con un poco más de información. Esto porque, pues como dijimos, es una hebra de donde sacar mucho. Hoy porque- hablamos más sobre la cuestión, digamos, política, social, de la que se vieron envueltas Ajá. o sus orígenes, pero hay muchas cosas que contar. Esta parte de sí, los ritos satánicos y los aquelarres, toda esta parte de ese misticismo es un poco más complejo y tal vez en un futuro hablemos de él, pero... La diferencia con la Wicca, o sea, es un... O los chamanes, o las hierberas, todo esto que... O la santería, que es una cosa totalmente que diferente. más se suele relacionar, pero es Ajá, algo muy exactamente. diferente. Exacto, sí. Y, sí. y también hoy hablamos O de... las curanderas, Hoy hablamos de la brujería a partir de la religión, pero también hay mucho más allá afuera de eso, y es un cascarón que nos gustaría romper en próximos episodios. ¿Y algo más que alguien quiera agregar? Pues igual si tienen algunas historias que nos puedan comentar, las podemos platicar aquí también. Ujú, Nada más sí, en sí. comentarios. O algún tema que les interesaría que con el estilo de estos borrachos que comen comida de chatarra tocáramos, con mucho gusto. Este ha sido el Oráculo de los Muertos, episodio 2. Y la verdad que ha sido un placer volver. Y recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter Y en y Instagram. en Instagram. Cualquier duda, queja, sugerencia, alguna historia que quieran compartir, algún dato curioso e interesante, pues bienvenido, podemos abordarlo y pues esperemos que les haya gustado este capítulo. Ya vamos a ser más constantes, Simón. creemos. Será